Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidos, Gloria. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Pues vamos a dar inicio con nuestra segunda sesión de esta semana. Eh, Esperando pues que igual si tienen algún comentario, alguna duda, pues poder compartir en ese sentido. No sé, Gloria, preguntarte antes de comenzar si tienes algún comentario, alguna duda, cómo vas con tus actividades. Bueno, ahorita por el momento creo que voy bien. Estoy haciendo la actividad de PowerPoint. Ok, entonces hasta ahorita va todo bien. Ujú, sí. Perfecto, muy bien. Entonces, pues vamos a hacer un repaso nuevamente de los temas, de las actividades de la semana, a ver si surge alguna duda, algo que comentar, con todo gusto, pues bueno, pueden levantar su mano para pues participar. Antes de, quiero compartirles este material de apoyo que les compartí en el foro de novedades. Sí, les puse estos recursos que les van a servir para realizar sus actividades. Por ejemplo, tenemos este recurso psicopedagógico, que son estrategias de lectura, cómo tener una mejor lectura de comprensión, que básicamente se centra en el proceso de lectura, donde ya hemos comentado que, pues, que es muy importante para poder comprender un texto, pues que previamente analicemos el contexto donde este fue creado, que conozcamos un poco más de esas circunstancias del entorno donde fue creado, así también como al autor, ¿sí? Que conozcamos un poco más al autor y su contexto. Ahora que hemos estado viendo en esta semana, por ejemplo, las épocas y los movimientos literarios, pues saber si este autor pertenece a algún movimiento literario, alguna corriente literaria, pues para poder comprender mejor su estilo, por qué se expresa como se expresa, ¿sí? Entonces, en ese sentido van estas estrategias de comprensión lectora. También tenemos estos otros recursos tecnológicos, que estos se los comparto con base en las dudas que mostraron en las videosesiones de módulo. Es muy importante recordar nuevamente que cada martes tienen ustedes estas videosesiones de módulo donde se abordan las actividades de la semana principalmente, ¿sí? Entonces, ahí hubo algunas dudas, entonces con base en esas dudas les anexo estos materiales. Por ejemplo, cómo hacer presentaciones en PowerPoint, ¿sí? Profesionales, creativas. Aquí tienen este tutorial muy práctico, muy sencillo. Cómo usar PowerPoint desde tu celular, porque sabemos pues también que muchos de ustedes trabajan a través de su celular y a veces no se los permite, les cuesta más trabajo. Bueno, aquí tenemos este tutorial también de cómo realizar dichas presentaciones en PowerPoint. También tenemos este otro video tutorial, cómo subir y compartir archivos en el Drive, ¿sí? Cómo compartir un audio a través de WhatsApp. Sabemos que en esta semana, en la cuarta actividad integradora, pues tienen que subir esos audios. Entonces, bueno, aquí tienes una manera muy práctica, muy sencilla de cómo poderlos subir. Son realmente videotutoriales muy sencillos muy sencillos y muy prácticos, muy útiles para que resuelvan cualquier duda que tengan en ese sentido. ¿Sí? Entonces,
cómo subir audios a través de WhatsApp, aplicación para grabar audios en línea y compartirlos a través de un enlace, ¿sí? También esta es otra forma donde tú compartes tu audio y se queda, digamos que grabado en como en esta página, tú ya nada más compartes el enlace y listo. Eso es todo. Entonces, aquí están todas estas herramientas que nos pueden servir, que nos van a ayudar a complementar los recursos de la semana. Sabemos que los recursos de la semana, pues, que nos ofrece la plataforma son, pues, bastante adecuados, muy bien explicados, muy prácticos y sencillos. Y, pues, bueno, también es importante que busquemos nosotros como asesores virtuales algunos otros recursos que puedan venir a complementar y apoyar su trabajo, ¿no? Entonces, ahí están. Aquí están estos recursos. Quise mencionárselos también para que los tengan en cuenta. Ahora que vean ya están publicados ahí en el foro de novedades, pero ahora que tengan oportunidad de ver la sesión, bueno, que recuerden que tienen estas herramientas complementarias para sus actividades. Entonces, bueno, ahí está esta cuestión que quería compartirles. Y hacemos un paseo nuevamente por los temas de esta semana. Hay aquí varias cuestiones que me gustaría que retomáramos para, pues bueno, que sus actividades estén pues muy bien realizadas. Entonces, tenemos el apoyo de esta presentación de PowerPoint, donde pues hacemos una síntesis de los recursos de la semana para apoyarse en la realización de sus actividades, además de complementar también nuestro conocimiento. Y pues bueno, aquí están los temas, ¿sí? La literatura y la realidad, mundos ficticios y posibles, la literatura y la sociedad, épocas literarias, las vanguardias literarias o movimientos literarios, ¿sí? También los ismos, y dimos espacio, pues vamos a dar como siempre espacios para preguntas, algunas dudas. Hablábamos en la clase anterior, igual retomamos esta parte. Como no hay preguntas, pues bueno, doy esta oportunidad, pues bueno, para abordar los temas nuevamente que sirvan de complemento. La literatura y la realidad. Estuvimos viendo la clase anterior, pues que la literatura y la realidad están íntimamente ligadas, se crean mutuamente. La realidad es tomada por los escritores para crear sus obras literarias, para echar a volar la imaginación y poder dar respuesta o posibles soluciones a lo que nos aqueja, ¿sí? Y de igual manera, la literatura crea la realidad también, porque nosotros al tener acceso a estas obras literarias que nos inspiran, que nos motivan, que nos abren nuestro pensamiento, podemos crear nuestra realidad de una manera distinta, más artística, más empática, más positiva, ¿sí? Con soluciones mejores para todos. Entonces, van de la mano completamente la literatura y la realidad, se crean mutuamente. Hablábamos también de los mundos ficticios y posibles, que son esos distintos estilos que utiliza el escritor para mostrar su idea, lo que él quiere compartir, la idea que quiere compartir. Puede ser que sea un conocimiento muy significativo, realista, inclusive con base en su experiencia, pero con todo y esto, él puede crear
distintos tipos de mundo. Ese conocimiento lo puede plasmar a través de una cuestión utópica, mítica, inclusive de ciencia ficción. Es decir, que no podemos juzgar una obra solamente por su estilo, porque el autor en el fondo tiene una intención comunicativa, tiene un propósito con su escrito, o sea, hacer que la sociedad cree conciencia acerca de las diferencias en las clases sociales, que cree conciencia acerca de que somos iguales, tanto hombres como mujeres, y que debemos de tener una participación igualitaria, bueno, etcétera. Entonces, todas esas intenciones, el autor pues va a utilizar distintos tipos de mundo, el que él decida para darle su estilo. Eso ya va a ser muy independiente, ¿sí? Esas son las formas en las cuales él utiliza para transmitir su idea, pero en el fondo tiene una intención muy clara, muy concreta. Y como ya hemos explicado en sesiones anteriores, para poder conocer esa intención que el autor tiene con su obra, definitivamente tenemos que conocer el contexto de producción, el contexto sociohistórico de la obra, dónde se creó, bajo qué circunstancias, etcétera. ¿Sí? Muy bien. De igual manera, la literatura en relación con la sociedad, sabemos que explica el comportamiento y los cambios sociales, por lo que se considera la literatura pues una fuente de conocimiento. Hemos visto a lo largo de esta semana que en la historia de nuestra humanidad, pues hemos tenido diferentes momentos y en esos momentos, pues obviamente con base en los sucesos naturales, en los sucesos artísticos, culturales, políticos, económicos, esos sucesos pues van marcando a las sociedades y por lo tanto nuestra manera de pensar. Y esa manera de pensar pues va quedando plasmada en la literatura y es que se van creando entonces esos diferentes estilos, esas diferentes modas, por llamarlo de alguna manera más contemporánea, ¿no? Y que pueda ser más fácil su comprensión. Así es, se van creando esas modas, esos estilos, eh, y que estos estilos van impactando a todas las artes, es decir, como comentábamos, existe música, por ejemplo, uno de estos movimientos es el romanticismo. El romanticismo, existe música romántica, cine romántico, arquitectura romántica, pintura romántica, literatura romántica, etcétera. Todos los movimientos impactan a las 7 bellas artes, ¿sí? Entonces, pues es una relación directa. La sociedad crea la literatura y viceversa. La literatura crea también a las sociedades. Aquí en esta línea en el tiempo, podemos ver que se aprecian los 3 momentos históricos en que se pueden agrupar los textos literarios, ¿sí? Vemos, por ejemplo, la literatura en México, que va desde el origen de las primeras culturas hasta la llegada de los españoles, lo que conocemos como literatura prehispánica, ¿sí? Pues que es muy rica en justo en lo que les estaba comentando, ¿no? Que esos sucesos que nos van tocando vivir como sociedad, pues van quedando plasmados en la literatura. Antes de la llegada de los españoles, pues en nuestro país era cuna de grandes culturas
milenarias, ¿sí? Prehispánicas, y que principalmente su orientación era en torno al culto a los dioses. En ese tiempo, antes de la llegada de la religión y de todo lo que vinieron a traer los españoles, bueno, nosotros ya teníamos esa conexión con los dioses, pero de una manera, a mí en lo personal, pues me gusta mucho más, ¿no? Se me hace aún más sensible, más consciente, una conexión directa con los dioses. Y estos dioses, pues eran los elementos que en realidad es de lo que está compuesto eh, todo nuestro planeta: tierra, agua, fuego y aire, los 4 elementos. Y entonces estos, eh, esta literatura prehispánica, pues siempre, como lo podemos ver precisamente en los textos de esta semana, esta literatura pues tenía esa orientación de culto a los dioses, al dios del fuego, al dios del aire, al dios del viento, ¿sí? Después ya llegan los españoles. Esto sabemos pues, que literalmente acaban con todos esos vestigios, con todas esas ruinas arqueológicas, con toda esa información, con todos esos textos sagrados, y vienen a imponernos la religión, su manera de pensar. Y pues bueno, nosotros ya somos un híbrido, ¿verdad? Somos mestizos, por eso es que se nos dice que somos mestizos, somos una combinación entre pues esas culturas prehispánicas y la llegada de los españoles. Somos producto de esta combinación de estos tiempos, pero pues es muy interesante, ¿no? Conocerlos ambos y poder sacar ahí nuestras conclusiones, identificarnos con una, con otra, y poder sacar lo mejor que podamos. Entonces, es la época colonial, ¿no? Precisamente la colonia, la llegada de los españoles. Aquí resaltamos a Sor Juana, ¿sí? Que pues es la 10ª musa, esta extraordinaria poetisa que pues que le tocó vivir precisamente tiempos muy adversos, que para poder tener acceso al conocimiento, pues se metió al convento. Era la única manera que se tenía en esos tiempos de que la mujer tuviera acceso al conocimiento. Era la única manera. Entonces, pues ella fue la forma que tomó para acceder a y plasmarlo y dejar su huella en estos fabulosos poemas de Sor Juana, ¿no? Como redondillas: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Sí, uno de los poemas que pues desde hace años nos ha tocado aprendernos, de tanto que lo practicamos, de que compartimos con nuestros estudiantes, y además pues por el mero placer, ¿no? Por el gusto, porque amamos la poesía. O, por ejemplo, el otro texto que se analizó la semana anterior, la de al que ingrato me deja, busco amante, al que amante me sigue, dejo ingrata, constante adoro a quien mi amor maltrata y maltrato a quien mi amor busca constante. Sí, esa dualidad del amor, ¿no? Que lo expresa Sor Juana. Y fíjense qué curioso que pues ella pues era una monja, ¿no? Casada con Dios, con su espiritualidad, y aún así, pues tenía una sensibilidad tremenda para poder apreciar qué es lo que sucede con estas relaciones entre el hombre y la mujer, y pues lo deja plasmado ahí en su obra, Sor Juana Inés de la Cruz.
un tiempo donde les decía, pues la mujer no tenía su palabra no era muy tomada en cuenta, era muy difícil su participación en las sociedades. Entonces, obviamente, si buscamos textos en este tiempo, si leemos textos de este tiempo, claro, vamos a entender el por qué se expresan los autores como se expresan. Sabemos la realidad, lo que les tocó vivir en este periodo o en este también, porque hablaban de esa manera tan mítica. Ah, bueno, pues ya sabemos, había otra cultura, otro conocimiento, lo mismo que acá, ya en una época contemporánea y moderna y contemporánea, ¿sí? Que es desde los albores, desde el siglo XIX, ¿sí? La literatura como medio de expresión o instrumento político. Aquí mencionamos al modernismo. En fin, ¿sí? Hay todos estos movimientos, todos estos espacios, ¿no? Que pues nos ayudan a comprender mucho mejor qué es lo que pasa con estas culturas. Les comparto, por ejemplo, aquí un poquito más de la literatura prehispánica, ¿sí? Son estudiosos de la literatura en América Latina antes de la llegada de Colón a estas tierras, afirman que este continente no era tan atrasado como generalmente se ha creído, totalmente de acuerdo, todo lo contrario incluso. Teníamos, vuelvo a repetir, esos conocimientos sagrados, ¿no? Esas conexiones con los dioses, con el fuego, con el aire, ¿sí? Los pueblos americanos prehispánicos poseían un gran avance cultural. De esto se dan cuenta las obras arquitectónicas, los caminos de los incas en el Perú, los aztecas en México y los mayas en Yucatán y Guatemala. Eran otro ejemplo de esta organización, ¿sí? Los incas, los mayas, los aztecas, la cultura maya, ¿sí? Que se ubicó en el territorio del sureste de lo que hoy es la República Mexicana, en los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y la zona oriental de Chiapas, la mayor parte de Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice. Se ha considerado la civilización precolombina más enigmática. Fue la única civilización alfabetizada del continente americano. Vean nada más, ¿no? Qué extraordinario esta cultura, que una pintura de los mayas, cómo se organizaban económicamente, ¿sí? Su principal alimento fue el maíz sus técnicas eran de tipo extensivo, como el sistema de roza, tumba y quema, y el riego, las terrazas con alternativas como la recolección de huertas domésticas, los camellones o campos levantados, la arboricultura, la caza y la pesca, ¿sí? Su organización política, el imperio de los mayas, se organizó en ciudades-estado, ¿sí? Había un jefe hereditario, militar y político, ¿sí? Entonces, bueno, sus principales dioses, ¿sí? Aquí están. Hunabku, Dios creador. Itzamna, Dios de los cielos. Chak, Dios de la lluvia. Apuch, Dios de la muerte. Ixchel, Dios de la luna. Kukulcán, el dios del viento, la respiración, la guerra y la muerte. Ixtá, dios del suicidio. Mitlán, dios de los infiernos. Vean en estos tiempos, ¿no? Ahorita que estamos hablando precisamente de estas épocas, de las diferentes épocas y de la importancia, imagínense, si estamos leyendo un texto prehispánico, pero no sabemos nada de esto, pues va a ser muy difícil que lo podamos interpretar. ¿Por qué hablan de esa manera? Vamos a creer que, pues, que es algo fantástico únicamente. En cambio, echamos un clavado al pasado y sabemos qué estaba viviendo, de dónde surgieron estos escritos. Ah, pues ya vamos a tener un mejor o un mayor conocimiento del texto en cuestión, ¿sí? Acá tenemos también otra de estas culturas, la azteca, que
se localizó también en el sur de México. Habitaron diversos pueblos, dejaron muestra de su cultura, como los restos arqueológicos de la ciudad de Teotihuacán. Muchos de ustedes son de la Ciudad de México, entonces nos pueden dar fe de esto, ahora que estamos hablando precisamente en el foro de las muestras culturales de nuestro estado. Entonces, aquí pues podemos enriquecernos mucho más con esto, ¿no? Quetzalcóatl, dios de la sabiduría, de la cultura azteca, su organización social, la base de su economía, el arte azteca. Y bueno, solo por darles algunos, pues profundizar un poquito más en ello, ¿sí? Vamos a continuar con esta presentación. Es de lo que hablamos precisamente, ¿no? La literatura para su estudio, pues se divide en estas épocas, en grandes épocas, las época antigua, época medieval, época moderna y época contemporánea. Entonces, es importante que cada texto que analicemos, darnos cuenta dónde surgió ese texto, ¿sí? En la época antigua, época medieval, época moderna y contemporánea, para poder comprender mejor el por qué el autor se expresa como se expresa o por qué se toman esas temáticas, ¿sí? Ya veíamos la época antigua, de qué periodo a qué periodo se dio, y los temas, pues ya veíamos, ¿no? Que sus temas eran religiosos, sobrenaturales y de dioses, ¿sí? La cultura prehispánica. La época medieval, ya muchas de estas obras son anónimas, sabemos el poder tan fuerte que tenía la iglesia, como ya lo vimos en la línea del tiempo anterior. Entonces, comprendemos por qué pues gran parte de estas obras tienen ese tinte religioso. O en la época moderna, pues ya donde viene el auge de la revolución industrial, ¿sí? Ya el sujeto no se debe a una sola cultura, se defiende la libertad de expresión. Bueno, vienen otras temáticas, ¿sí? Y por último, la época contemporánea, donde ya vienen a surgir estos movimientos que ya compartíamos y que hemos estado analizando desde las sesiones anteriores, el romanticismo, el realismo, el modernismo, estas modas, estas tendencias, estas formas, ¿sí? Que vienen a crear nuevas tendencias, nuevas maneras en las que se representa el arte, ¿sí? Que son los movimientos literarios precisamente, para lo cual nuevamente retomo la infografía, bastantes materiales que tenemos para enriquecernos, ¿no? Principalmente en la época moderna y en la época contemporánea, es que surgen estos movimientos, estas tendencias que van marcando la producción artística, ¿sí? Como ya les comentaba, estos movimientos impactan a todas las artes, ¿sí? A la música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, que es el cine. Aquí vemos pues dónde surge este periodo y qué características tiene. Entonces, cuando yo voy a leer un texto, antes de leer ese texto, pues voy a investigar a ver en qué año se creó y en dónde. A ver si el autor pertenece a algún movimiento. Ah, resulta que sí, el autor pertenece al romanticismo. Lo voy a comprobar a ver si tiene estas características, ¿sí? Y ver si en la obra se expresa el individualismo, el subjetivismo, el nacionalismo y todas estas características. Entonces, al nosotros darnos cuenta de esto,
definitivamente podemos interpretar mucho mejor un escrito, mucho mejor, o si ese escrito o ese autor pertenecía a la corriente literaria del realismo, si lo ubicamos pues por el periodo histórico en el que se dio el realismo y pues porque vemos esas características, nos damos cuenta si pertenece o no a dicho movimiento o al modernismo igual, ¿sí? Que se dio de 1975 a 1900 aproximadamente. Igual vemos en esa obra si tiene esas características que marcan al modernismo, que haya refinamiento, exotismo, que sea cosmopolita, etcétera. O las famosísimas vanguardias literarias o conocidas como los ismos, ¿verdad? Que son esos movimientos que vienen a romper con todo lo tradicional, con esas formas tradicionales en las que se transmite el arte de manera cotidiana. Estos vanguardistas vienen a romper completamente con ello, ¿sí? A crear nuevas formas. El futurismo, que habla de avances tecnológicos, el dadaísmo, que surge con la intención de destruir códigos, el surrealismo, ¿sí? Del gran Salvador Dalí, aquí una de sus pinturas, lo que les digo, estos movimientos impactan a todas las artes, a la literatura, a la música, a la pintura, a la arquitectura. De hecho, a propósito, aquí hago ese, pues por cultura general, eh, se llama, ay, se me fue ahorita el nombre. Eh, tenemos aquí en nuestro país una de las máximas obras del surrealismo en cuanto a la arquitectura, ya recordé, Gilitla se llama este pueblo mágico, Gilitla. Allí en Gilitla está una obra arquitectónica, una de las máximas obras arquitectónicas de todo el mundo que pertenecen al surrealismo. Fíjense qué interesante y a veces no las conocemos, ya tuve oportunidad de ir y pues es bellísimo, es muy, muy padre. Entonces, así es, todos estos movimientos, estas corrientes, estos grupos de artistas, de escritores, pues van teniendo una manera de pensar y lo van plasmando en el arte. ¿Y qué es lo que hace que surjan esos movimientos? Pues obviamente lo que sucede en la sociedad, ¿verdad? Todos esos sucesos que van aconteciendo hacen que nosotros como seres humanos, los artistas, pues vayan creando estas formas creativas y distintas. Está también por ahí el cubismo, sí, que utiliza los caligramas, el creacionismo, que prefiere la creación original sobre la imitación, o el expresionismo, por ejemplo, esta pintura muy famosa, ¿verdad? Que habla, es el grito, se llama el grito esta pintura, que rechaza que el arte refleje lo externo y se centra en el interior. O está también el ultraísmo, que se da en España y usa principalmente a la metáfora. Entonces, pues esas son nuestras actividades de esta semana. Bueno, estos son los temas principalmente, ¿no? Los temas, aquí les estoy compartiendo. Ayer veíamos la presentación de PowerPoint que realizamos en la actividad integradora 3. Acá en la actividad integradora 4, pues primero pues vamos a abordar precisamente el poema El canto de primavera de Nezahualcóyotl, de esos poetas prehispánicos precisamente. Ahorita ya hicimos me parece que un buen paseo, un buen contexto sobre la literatura prehispánica y entonces podemos conocer por qué el autor se expresa como se expresa. Si no conociéramos nada de Nezahualcóyotl, nada de la cultura, de las culturas prehispánicas, pues nos sería distinto o difícil interpretar estos textos, pero en cambio ya conocemos de la cultura prehispánica, cómo pensaban,
cuáles eran sus ideas, sus ideales, pues va a ser mucho más sencillo que podamos interpretar. Y vienen una serie de preguntas para analizarlo, ¿sí? Reflexivas. Si habías escuchado alguna vez un poema en lengua indígena, ¿qué te hizo sentir? ¿Qué diferencias hubo de escucharlo en náhuatl y en español? Vas a buscar también en internet fragmentos literarios escritos a partir del 1900 en alguna lengua indígena con su traducción al español, ¿sí? Y grabar un audio importante. Aquí en el audio, asegúrense de que se escucha, de que ponen, de que ceden los derechos, ¿sí? Para que cualquier persona que tenga el enlace lo pueda revisar, porque luego a veces lo pegan bien, pero no nos da oportunidad de adentrarlo, de conocerlo. Entonces, ojo con eso. Por eso también quise dar una revisadita aquí a la actividad. ¿Crees que la literatura ayude a la conservación de las lenguas indígenas? Pues claro que sí, ¿verdad? Pero aquí les toca argumentarlo a ustedes. Hemos estado mencionando, estamos participando precisamente en esta semana en el foro en torno a ello, lo que nos va a enriquecer esta misma pregunta. Buscar muestras de la lírica mexicana, sones, yucatecas, bombas yucatecas chilenas, pirecuas, etcétera, porque este tipo de subgéneros, ¿sí? de lírica popular, pues hablan del folclore, de esa identidad, de ese conocimiento, de esa cultura que tienen pues los pueblos propios de algún lugar en específico, ¿sí? ¿Por qué elegiste? Vas a reflexionar, ¿por qué elegiste esa muestra cultural? ¿Crees que la lírica mexicana refleje dicha pluriculturalidad? Ahí yo creo que sí, pero el argumento pues nos lo van a dar ustedes, ¿no? Porque pues obviamente, ¿no? Nosotros precisamente somos producto de ese mestizaje, de esa combinación de varias culturas. Entonces, claro que hay pluriculturalidad en nuestro país, bastante. ¿Consideras que la literatura cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las culturas? Pues bastante, sumamente importante la literatura para poder construir una sociedad más empática, más con un conocimiento más general, donde se pueda valorar todas las culturas, porque todas vienen a compartirnos algo. Al final somos una sola raza, ¿no? Somos una sola humanidad y pues muy importante enriquecernos de todas ellas. Ya les tocará a ustedes argumentar. Aquí en la misma presentación, desde otra perspectiva, están los mismos movimientos, el romanticismo y sus características, el realismo, el modernismo, los ismos o las vanguardias literarias, ¿sí? Entonces, hicimos nuevamente un paseo por los temas de la semana, profundizamos, acabamos de profundizar nuevamente otro poco en las mismas. Me gustaría, como les he comentado, estos espacios abiertos para el aprendizaje, pues es principalmente para escucharlos a ustedes, resolver sus dudas de manera puntual y pues bueno, aprovechar también para hablar un poco más, explicar un poco más. Entonces, los escucho, no sé si tengan algún comentario, me gustaría escuchar los comentarios, preguntas, dudas. Y Dalia, tienes tu micro prendido, ¿quieres decir algo? No, perdón. ¿Cómo vas, Idalia? ¿Cómo vas con tus actividades? ¿Qué te han parecido? ¿Tienes alguna pregunta? No, todo bien, gracias. Todo bien. Ok, muy bien. Gracias a ti, Dalia. Entonces te encargo si puedes ahí poner Sí. tu micro en silencio para dar. Perfecto. Gracias. Gloria, Mari,
¿Alguna pregunta antes de dar por finalizada nuestra sesión? ¿Algo que les gustaría compartir, comentar? Todo bien, maestro. Gracias. Ok, muy bien. Gloria, ¿alguna pregunta? No, todo bien, muchas gracias. Pues sí, me está sirviendo el material de apoyo. Y pues espero no atrasarme tanto con mis actividades. Ok, así es, Gloria. Qué bueno, me da mucho gusto que te estén sirviendo los recursos. Y en cuanto a esto que mencionas, de alcanzar, pues es importante, es muy, muy importante. Lo ven desde desde los primeros módulos. Es importante que llevemos una agenda, ¿sí? Si llevamos una agenda, es mucho más sencillo que podamos cumplir con nuestras actividades. Si llevamos una agenda, pues sabemos qué vamos a hacer el lunes, por ejemplo, revisar todos los recursos de la semana y participar en el foro. El martes comenzar con la lectura de los textos de las actividades integradoras y así sucesivamente. Entonces es muy importante que lleven una agenda para que puedan cumplir con sus actividades en tiempo y forma, además de que, pues, de que no descuiden ningún área de su vida. Todas las áreas pues, son importantes y pues llevando una agenda pues pueden cumplir con ello. Entonces, si no tienen ninguna duda o comentario, pues vamos a dar por finalizada nuestro segundo espacio de aprendizaje para el aprendizaje o espacio abierto con el asesor virtual. Invitarles a que sigan participando en el foro. Es importante que participen ahí. Nos vamos a enriquecer. Nos estamos enriqueciendo con sus aportes. Entonces, pedirles que sigan participando y pues estar al pendiente. Sigo yo al pendiente de comentarios, de dudas a través del mensajero. Muchas gracias a ti, Mari. Entonces, con esto finalizamos nuestra sesión y pues les agradezco nuevamente por estar presentes. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual Prepa en línea CEP. Hasta la próxima y sigo pendiente de sus actividades y de cualquier duda a través de el mensajero en plataforma. Sigan pasando buena tarde, buena noche, cuídense. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias a luego, ustedes. maestro. Hasta luego. Excelente noche. Excelente noche.